aunque no podamos verlos, los ácidos nucleicos. Sí, esas moléculas que suenan complicadas, pero básicamente son el manual de instrucciones que trae cada ser vivo. En términos más formales, son biomoléculas encargadas de almacenar y transmitir información genética. Pero tranquilo, no se asusten, los explicaremos fácil. Aquí les contaremos qué son, cómo funcionan y por qué el famoso ADN y su compañero, el ARN, son tan esenciales para la vida. También descubriremos por qué sin ellos no existirían ni tus ojos ni tu sonrisa. Así que prepárense para entender el lenguaje secreto de la vida, los ácidos nucleicos. Ok, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son moléculas fundamentales que se encuentran en todos los seres vivos, desde los organismos más simples hasta lo más complejo. Son los responsables de contener y preservar la información que hace posible la vida. Podemos imaginar que dentro de cada célula existe un sistema organizado que necesita instrucciones claras para saber qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento. Estas instrucciones están justamente en los ácidos nucleicos. Estas moléculas funcionan como un almacén de información biológica que, que guía el desarrollo y el funcionamiento de la identidad de cada organismo. Gracias a los ácidos nucleicos, una célula sabe cómo dividirse, cómo reparar daños, cómo producir las sustancias que necesita y cómo coordinar todas las actividades. Son esencia el centro de control que permite que la vida se mantenga estable y ordenada. Pero además de almacenar la información, los ácidos nucleicos cumplen un papel clave en la transmisión de la vida cuando un organismo se reproduce. La información contenida en sus ácidos nucleicos pasa a la siguiente generación. Esto permite que los rasgos, las características y la esencia de cada especie puedan mantenerse a través del tiempo. Sin ellos, ningún ser vivo podría heredar la información y conservar su identidad biológica. En pocas palabras, los ácidos nucleicos representan el lenguaje interno de la vida. Son las moléculas que guardan la información que hace posible que cada ser vivo sea lo que es, que funcione correctamente y que su existencia pueda continuar la generación en generación. Bueno, como hemos estado hablando de la composición fundamental de la vida, le voy a hablar sobre los tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. Llegamos a las moléculas que son literalmente el código fuente de todo lo que somos. Estoy hablando de los ácidos nucleicos. Existen dos tipos principales, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. El ADN guarda la información genética, mientras que el ARN participa en la lectura y la ejecución de esa información para producir las proteínas. Podríamos establecer un ejemplo para que puedan comprenderlo, es que el ADN es el entrenador en jefe y el libro de jugadas, es decir, si lo vemos como una opinión muy de la NBA, podemos decir que el ADN es como el entrenador en jefe, por así decirlo, perdón. Y a la vez es el que tiene el libro de jugadas del equipo celular. Es el que tiene la información completa y secreta de todas las estrategias de cómo crecer, cómo funcionar y cómo repararse. Es vital que esta información esté extremadamente protegida y por eso el ADN, en el ADN también está el núcleo celular, que sería la oficina, por así decirlo, principal, y tiene una estructura de doble hélice. Aspectos principales y palabras importantes que solemos asociarlos es la timina, T, guanina o citosina. Eh, para concluir, es importante establecer también el ARN, que el cual sería, estableciendo con el ejemplo que di de la NBA, el mensajero, el utillero y el jugador. Es decir, en cambio del ADN, el ARN es la pieza clave en la ejecución.
Si el ADN es el libro de jugadas, el ARN son todos los agentes que hacen que esas jugadas se realicen en la cancha. La estructura del ADN es una doble hélice formada por dos cadenas de nucleótidos que se enrollan. Cada nucleótido consta de un azúcar, un grupo fosfato y una de los cuatro bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina o timina. Las dos cadenas se unen a través de enlaces de hidrógenos entre bases. Componentes principales: esqueletos de azúcar fosfato. Las dos cadenas de las hélices tienen un esqueleto formado por la alternación de azúcares. Bases nitrogenadas son las escaleras que conectan las dos cadenas. Existen cuatro tipos: adenina, guanina, citosina y timina. Paredes de bases. Las bases se emparejan de manera específica. La adenina siempre se une a la timina. La guanina siempre se une a la citosina. Doble hélice. Las dos cadenas de nucleótidos se enrollan en forma de espiral, como una escalera de caracol, que forma la estructura de doble hélice. Antiparalelas. Las dos hebras corren en direcciones opuestas. Una va de 5 a 3 y la otra va de 3 a 5. Como ya hemos visto, hemos conocido qué son los ácidos nucleicos, que su estructura y todo lo demás. También debemos conocer sus funciones. Las funciones de los ácidos nucleicos cumplen funciones esenciales para la vida, principalmente a través del ADN y el ARN, como se ha estado mencionando anteriormente. El ADN es el ácido de bueno, ese mismo, que es una molécula encargada de almacenar la información genética de los seres vivos. Además, posee la capacidad de recopilarse, lo que permite que esta información se transmita correctamente a nuevas células durante el proceso de división celular. Y el ARN participa en la expresión de la información genética, actuando como intermediario para que las células puedan sintetizar proteínas, y estas proteínas fundamentales, ya que funcionan como estructuras, enzimas y herramientas necesarias para la activación vitales de las células. También estaremos viendo la importancia biológica de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos desempeñan un papel fundamental en la continuidad y funcionamiento de la vida. Gracias a ellos se heredan las características genéticas de una generación a la siguiente. Las células pueden recopilarse de manera precisa, conservando la información necesaria para su funcionamiento. Se sintetizan correctamente las proteínas esenciales para todas las funciones celulares y se obtienen procesos claves como la genética, la evaluación y el desarrollo de la biotecnología moderna. Este conjunto de ácidos nucleicos constituyen la base molecular que permite la existencia, variación y transformación de los seres vivos. Ya rápidamente pasamos a lo que es la estructura del ADN. No es más que el ácido desoxirribonucleico. Se dice que esta es una molécula que almacena toda nuestra información genética de todos los seres vivos prácticamente. Consta de una composición química en la cual posee polímeros. Estos forman o están formados por unidades repetitivas llamadas nucleótidos. Consta de lo que es un azúcar. En ella tiene lo que son 5 carbonos. Dentro de ellos, en el número 2, tiene lo que es un grupo hidroxilo y del cual recibe el nombre OH. Forma parte de lo que es el esqueleto externo del ADN. Consta de lo que es un grupo fosfato. Este se une al carbono número 5 y a su vez también pasa lo que es al carbono número 3. Está formado por enlaces fosfodiéster que crean lo que es la columna vertebral de la cadena. Consta de base nitrogenada
Esta se divide en dos tipos, en lo que son las purinas o doble anillo. Esta a su vez son llamadas adenina, representado por la letra A, y guanina, representado por la letra G. Consta de pirimidinas o anillo simple, los cuales tienen el nombre de citosina, representado por la C, y la timina, representado por la letra T. Se cuenta que estas bases contienen lo que es nitrógeno y permiten el almacenamiento digital de la información genética. Tiene una doble hélice. Este consta o se llama del modelo clásico de Watson y Crick. Este describe el ADN como dos cadenas de nucleótidos que se enrollan formando lo que es una hélice a derechas. Las características clave que este posee es que son complementarias de bases. Las dos hebras se unen a un puente de hidrógeno, AT y CG. Esto garantiza lo que es la estabilidad, el mecanismo de copia preciso y conservación de la información genética. Las hebras antipalares pues unen la cadena en dirección del carbono 5 al 3 y la otra en dirección del 3 al 5. Esto es esencial para la recopilación y la lectura del ADN por las enzimas. Consta de surcos, uno mayor y uno menor. La hélice genera dos regiones. El surco mayor, accede a lo que es una amplia base importante para lo que son las proteínas y regularlas. El surco menor tiene un acceso más limitado. Se cuenta que estos surcos permiten que las proteínas se reconozcan entre sí en secuencias específicas. La codificación de la información genética. La información se organiza en una secuencia lineal de bases y se dice que el conjunto de instrucciones biológicas se codifica en forma de genes, pero también hay regiones, las cuales son regulatorias, intergénicas y no codificantes. Consta de niveles de compactación. Dice que en esta el ADN no se encuentra suelto en la molécula, sino altamente empaquetado. Su organización depende del tipo de la célula. Tenemos lo que son las células eucariotas, que son las células humanas. Estas tienen doble hélice y son de nivel básico. Tenemos el nucleosoma. El ADN se enrolla alrededor de un octámero de histomas y aproximadamente consta de 147 pares de bases por un nucleosoma. Consta de fibra de cromatina de 30 nanómetros y tiene una formación de una estructura de más compacta. Tenemos lo que es las células procariotas. El ADN acá es circular, no tiene histosoma y forma un nucleoideo. Tiene lo que es la recopilación semiconservativa, también transcribe y repara. Dentro de ellos también tenemos lo que son las variantes estructurales del ADN. Aunque el ADN es más común, existen otras formas menos frecuentes, como el ADN A y el ADN Z. Pues bien, señores, algo que quiero destacar es que cuando hablamos de avances modernos, todo termina apuntando hacia lo mismo, que son los ácidos nucleicos. Porque el ADN básicamente es el detective estrella, porque te dice quién es quién, qué heredaste y hasta qué, incluso hasta qué enfermedades pueden aparecer más adelante. Luego entra lo que es el ARN, que llegó por completamente a revolucionar las vacunas. Esto cumple con mandarle un mensaje rápido al cuerpo, como que, hey, aprende a defenderte de esto. Y listo, sin necesidad del virus completo, porque ya el ARN ha enviado ese mensaje rápido al cuerpo. Pero
La mejor parte es cuando aparece la tecnología del CRISPR, señores. Ya esto es otro nivel. Esto es editar genes como si estuviera usando una herramienta de precisión, recortando y arreglando lo que está fallando. Literalmente, cambiar la historia de una enfermedad desde su base prácticamente. Y así que si los que creen que los ácidos nucleicos es una teoría aburrida, están muy equivocados porque este es el motor que está empujando prácticamente a la medicina hacia el futuro. Bien, esto fue nuestro episodio sobre los ácidos nucleicos, qué son, cómo funcionan y para qué son esenciales para la vida. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en un próximo video. Bye bye.